revolución devora a sus propios hijos, y eso lo puede ver cualquier persona al estudiar la historia de las revoluciones, porque esto se entiende mucho al estudiar la historia de las revoluciones, la historia de la revolución litúrgica. Entonces, no es necesario, porque cuando uno presta atención a la declaración conjunta que el 31 de octubre del 2016 firmó el Papa Francisco con el obispo Yunnan, que es el presidente de la Federación Luterana Mundial, lo que se dice es lo siguiente. Algo así como: la pelota está en la cancha de las parroquias, que deben responder de manera valiente y creativa al reto de la intercomunión. Porque el objetivo de la nueva misa sería crear una misa donde pudiera haber intercomunión de manera ya sistemática, porque ya de facto la hay en muchos lugares. Pero eso ya no es necesario, porque ya se ha dado en la misma lógica del proceso de desintegración, que es el ayornamiento en general, se ha dado a las parroquias la capacidad, algo así como que las autoridades supremas de la iglesia le dicen a los párrocos: haz lo que quieras en este sentido revolucionario, y luego ya vemos si el obispo está en desacuerdo. O sea, como que lanzan la pelota a la cancha de las parroquias, saltándose la posibilidad de que haya algún desacuerdo entre los obispos. Pero una nueva misa no sería necesaria. Lo que sí también se está rumoreando es la posibilidad de una nueva misa tradicional, ¿no? O sea, que eso se decía desde hace años, algunos lo alertaban, y decían: no, es imposible, es imposible, es imposible. Ya estamos en un momento donde nada es imposible. Evidentemente será un mamotreto sin ningún valor jurídico, ¿no es cierto?, ¿no? Pero será un intento de tratar de generar mayor confusión y mayor caos en el ámbito litúrgico actual. Eso también se rumorea, seguramente también lo descartarán, ¿no? Pero existe ese rumor. ¿Alguna otra pregunta? A ver, si hay alguna persona antes que tú, y si no... A ver, y después tú. Bugnini sí. Era masón. Sí, muy probablemente Bugnini era masón. ¿Qué ocurre? Hay un periodista italiano activo en los años, a finales de los 70, llamado Mino Pecorelli. Y Mino Pecorelli alertó sobre la existencia de varias logias, ¿no? Entonces yo creo que las opiniones de Mino Pecorelli tienen bastante peso. ¿Por qué? Porque fueron selladas con la sangre de Mino Pecorelli. Porque Mino Pecorelli después sería asesinado, ¿no? Eso lo pueden consultar en internet. Todo haciendo hincapié en lo último que se ha mencionado, la intención de hacer una especie de neomisal tradicional. Tengo entendido que hace poco se confirmó que entraría en vigor aparentemente un decreto el diciembre de 2018, en el cual estarían aparentemente obligados todas las congregaciones unidas reformatorias, todo el mundo, Ecclesia Dei, a adoptar el calendario eleccionario nuevo para sus celebraciones. Claro. Cosa que ha trascendido hace muy poco tiempo. Sí, esa sería la nueva misa. Eso sería esencialmente ya... Claro, entonces tendríamos, por ejemplo, la misa tradicional del Beato Pablo VI. Exacto. Entonces tendría que celebrar un sacerdote eclesial la misa tradicional del Beato Pablo VI. Contrario a lo que esencialmente se había ya legislado en los años 80, cuando la primera vez se legisló, exacto, sí. que no se podía mezclar. Claro. Así es, cosa que ya ocurrió. Sin embargo, justamente... Pero ha habido un experimento, porque Fongombol, sí. Fongombol, la abadía de Fongombol, que es una abadía railí, tiene la tendencia de mezclar leccionarios. Y eso hasta lo confiesa el abad. Y muchos incluso, lo sé también por experiencia personal, muchos incluso en varias partes del mundo ya lo hacen. O intentan hacer métodos mezclados, ponen a lectores laicos y todas clases de cosas, y hacen algo así parecido a lo que se conoció como la misa del cardenal Bergoglio en Buenos Aires. La misa destructiva, la misa de la cripta. Claro, la misa de la cripta, que ya era una especie de quimera. Y que era incluso un insulto, porque era destinada a desanimar y despedir a los fieles. Correcto. Sí. Entonces, viendo justamente eso y haciendo un poco el análisis ya con San Vicente de Levin, que mencionaba cómo justamente el comunicatorio, cómo este hambre por la innovación es esencialmente el factor que acaba destruyendo lo que se ha preservado, en otras palabras. El amor a las novedades. El amor a las novedades es esencialmente un odio a la verdad, que no puede pues alterarse en sí mismo, y más allá de las alterabilidades siempre existentes entre los ritos, hay una inalterabilidad propia, que es la esencia del rito, que no se puede tocar, cosa que ya, digamos, normalmente entra en disputa cuando uno ve este tipo de cosas. Exacto. Y lo pone en contexto con algunos
hasta cierto punto, diría, no por decir profetas, pero además personas que visualizaban algún tipo de alteración a futuro en base al análisis histórico, e incluso desde mucho tiempo atrás. Doy un caso, por ejemplo, que casi nadie conoce, Novalis. Novalis, claro. El mismo Novalis, en su interesante discurso Europa o la cristiandad, precisamente, ya hace mención a un proceso de desestructuralización propio de la Iglesia, claro, que con la maldad del protestantismo... y con una cosa, la alta venta, las instrucciones de la alta venta. Precisamente. Que es lo que estamos viviendo. Si ustedes quieren saber lo que estamos viviendo, exactamente, lean las instrucciones de la alta venta, que fueron encontradas por la policía vaticana y austriaca en el reino de Gregorio XVI, y después fueron publicadas a instancias de Pío IX por el historiador Cretino Joly, en un libro llamado... ¿De qué? Leo XIII. No, me parece que es Pío IX. Cretino Joly, sí. Cretino Joly, que es la iglesia frente a la revolución, donde se habla de una revolución de capa pluvial, donde se dice que la revolución en la iglesia literalmente es la revolución permanente. Es el primer uso del término revolución permanente, que luego sería tomado por Trotsky, por Gramsci en la revolución cultural. Entonces, tomar la religión es convertirla en un vehículo de la revolución. Y eso uno ve en América Latina. Los países que tenían mayor peso clerical y conservador, católico, bueno, antes del concilio, se han convertido en centinas de la revolución, ¿no? Entonces, porque se envenena el pozo, justamente, exacto, del cual todos beben, y eso además destruye en sí mismo la sociedad, el aspecto cultural, el aspecto social, etc., que Novalis ya menciona, es en sí mismo el contaminante principal. De ahí que una cosa que pocos ven de una persona como Novalis, para terminar, digamos, el mismo hecho del heliocentrismo destruyó una cierta visión sacral permanente que acabó revolucionándose a sí mismo. Y concluyo solamente con un aspecto, digamos, muy interesante: cómo tomar... Pregunta simplemente, sí, segundas conferencias. Cómo tomar el aspecto, digamos, de ciertas de esas visiones a futuro, sí, de estos autores, incluso en el siglo XIX y en el siglo exacto, XVIII. verla como una confirmación de que estamos en un proceso de revolución dentro de la iglesia. Y tomar las precauciones del caso, entre ellas, principalmente, luchar contra la revolución dentro de nosotros mismos, que es el pecado, ¿no? Y tener una vida de oración profunda. Y hay una última pregunta por ahí. Sí, ¿tienes algún dato si después del el nuevo sordo las conversiones que había hacia la iglesia disminuyeron, se revirtieron? Hay datos interesantes, que no los he traído, pero que sí están graficados, especialmente en los países donde sí los sociólogos, donde había un ámbito académico más profundo. Por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra. En Estados Unidos se analizaba la Conferencia Episcopal Norteamericana siempre las estadísticas de bautizos al año de conversos, no católicos, no cristianos, inclusive mucho judío, mucho protestante que se convertía. Y eran a medio las traen, en Iota Unum también, eran de decenas de miles. Y a partir del concilio pasan a ser 0. Recién a fines de los 70s y 80s algo se recupera, pero nunca en el nivel que debiera. ¿Y qué ocurre? Hay un documental muy interesante que está en esta plataforma llamada Netflix, que se llama Rehén del Diablo, sobre la vida de Malachi Martin. Y ahí uno de los periodistas, que es crítico de Malachi Martin, dicho sea de paso, que empieza a hablar, dice, ¿cómo era el catolicismo cuando Malachi Martin entra a la iglesia? Y él dice que en Estados Unidos los intelectuales y profesores vinculados a la Conferencia Episcopal Norteamericana, bueno, lo que sería la Conferencia de Obispos, porque todavía no era lo que sería pues, una Conferencia Episcopal como vendría después del concilio, sostenían que si seguía el mismo rumbo de conversiones, la religión católica acabaría a fines del siglo XX por ser mayoritaria o por lo menos muy influyente. Algo semejante ocurría en Inglaterra, porque ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX se produce un colapso del anglicanismo. Y era muy probable que en Inglaterra ocurra algo semejante, ¿no? Entonces, el mundo, con todos los problemas, porque la iglesia de los años 50 no era perfecta, ¿no? Mejor dicho, la iglesia siempre es perfecta porque es divina, pero los hombres de iglesia no eran perfectos en ese momento. Pero ¿qué ocurre? Después de la destrucción que sufre Europa durante las 2 guerras mundiales, hay un gran intento de volver
a una respuesta espiritual y profunda de las cosas, encarnada por aquella iglesia que siempre se había mantenido defendiendo la doctrina y con una suerte de prestigio nacido de su condición de cuerpo místico de Cristo y de saberse cuerpo místico de Cristo, que hacía que fuera muy atractiva para muchas personas. Uno eso lo puede ver incluso en Hollywood. Había películas que tenían ya su venenito, ¿no? Que tenían ya su venenito, como la que vino a nosotros bajo el título de Novicia Rebelde, ¿no? O también las películas de Bing Crosby, tanto Going My Way como Las Campanas de Santa María, que son películas que tienen pero que son bonitas y que en verdad representaban ese deseo que tenía Hollywood, que no era católica, de complacer a una feligresía católica y a la vez de mantenerse en guardia con respecto a obispos que podían destruir en cuestión de días a un estudio mediante el boicot, ¿no? Había la Liga de Decencia Católica en Estados Unidos que daba, o sea, Estados Unidos no era un país confesional, era un país al contrario, laico. Entonces, y en ese país laico, si los obispos norteamericanos censuraban una película y la consideraban como pecaminosa y como indigna de ser vista, la película quebraba. Y por eso se cuidaban. Eso ocurrió con una película con Walter Matthau titulada Baby Doll, que fue hundida por los obispos. Pero ¿cuándo deja de funcionar la Liga de Decencia? Concilio. Bien, creo que concluimos. Sí. Una oración final. Damos gracias en el nombre de Dios. Por favor, recibir tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. No, es que está en internet, pero es que está...